reunión en vivo. Amén. Tengo una palabra para compartir y una pregunta. ¿Cómo está tu fe hoy? Mirá lo que tenés al lado, decirle, ¿cómo está tu fe? Míralo otra vez, decirle, ¿cómo está tu fe? Hoy voy a compartirles un relato quizás medio conocido, pero quiero hablarles acerca de la fe. Diga conmigo, la fe no es negar la realidad. Porque más de uno le dice a otro, vos estás negando la realidad, estás negando lo que está pasando. Diga conmigo, la fe no es negar la realidad, sino tener el poder para transformar esa realidad. ¿Cuántos están entendiendo? La realidad es que pudiste venir enfermo, la realidad es que puedes tener un diagnóstico médico desagradable, pero la fe es el poder para poder transformar esa realidad en un milagro sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Quiero compartir con ustedes un relato y lo voy a poner un poquito en la historia. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Lázaro? Amén. Si quiere abrir su Biblia en Juan 11, vamos a leer del 25 en adelante, varios versículos. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque hay un relato que quiero que usted pueda entender. Jesús comienza en Juan 11, 25, diciendo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En mi versión dice, el que cree en mí, vivirá, aunque después de haber muerto, aún después de haber muerto. Diga conmigo, wow. Versículo 26, y todo el que vive en mí y cree en mí, jamás morirá. Y en mi versión le está hablando a Marta, que salió a buscarlo a Jesús porque Lázaro se había muerto. Y le dice, ¿lo crees, Marta? Lázaro estaba muerto de varios días. ¿Cuántos reconocen o se acuerdan la historia? Hacía 4 días que estaba muerto. Jesús estaba llegando tarde a la escena y para Marta no había más salida. Pero el Señor en el versículo 26, en mi versión, dice, jamás morirá. Dice, todo el que vive en mí y cree en mí, jamás morirá. ¿Sabe una cosa? Nuestra fe limita el poder de Dios. Y Marta tenía fe en Jesús, pero no creía que ya había una solución. Fíjese, versículo 27, le dice Marta en mi versión, en la Nueva Traducción Viviente. Sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y que has venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó, dice la historia, a donde estaba María y los que se lamentaban la muerte de Lázaro. La llamó aparte y le dijo Marta a María, el maestro está aquí, quiere verte. Entonces María salió enseguida al encuentro. Versículo 30, Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Y cuando la gente vio que María salió corriendo, pensaron, dice en mi versión, que iba a ver a Lázaro en la tumba. Así que todos salieron atrás de María, versículo 32. Y cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a los pies y le dijo, Señor, si tan solo hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Diga conmigo, tremenda historia. Versículo 33, cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, dice en mi versión, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Versículo 34, y Jesús le dijo, ¿y dónde le pusieron? Y ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Versículo 35, entonces dice la Biblia, Jesús lloró. Versículo 36, la gente estaba cerca ahí mirando cómo Jesús lloraba y empezaron a decir unos a otros, miren cómo amaba a Lázaro. Pero otros decían, versículo 37, este hombre sanó un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva
con una piedra que tapaba la entrada, versículo 39, y les dijo, corran la piedra a un lado, le dijo Jesús. Yo no sé si usted puede entender la situación. Marta, tanto como María, estaban creyendo en que Jesús podía hacer milagros. Habían visto a Jesús obrar en muchos milagros y tenían fe para creer en Jesús, pero no podían creer que Jesús podía hacer algo con su hermano muerto de hace 4 días. ¿Cuántos están entendiendo? Y Jesús le dice, entonces Marta, la hermana del muerto, protestó, Señor, cuando él dijo, corran la piedra, versículo 39, Marta dijo, Señor, 4 días que murió, debe haber un olor espantoso, dice en mi versión. En otras palabras le estaba diciendo, Jesús, asumí la realidad, lleva 4 días muerto, ya no hay salida. Y Jesús le respondió, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¡Wow! Y termina la historia que él se para allí en la tumba y le dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levanta de esos 4 días que estaba muerto, comienza a caminar, abraza a María, abraza a Marta, abraza a Jesús y todo el mundo aplaudió el poder de Dios. Pero lo que Jesús le quería enseñar era que crean, diga conmigo, que crean. ¿Sabes una cosa? Aquí veo algo, escuche. Muchas veces, cuando Dios no responde en el tiempo que le pedimos las cosas, perdemos la fe y la esperanza. Por eso la pregunta que tengo para hacerte hoy es, ¿cómo está tu fe? Porque muchas veces le hemos pedido algo al Señor, le venimos pidiendo algo al Señor y como no responde en el tiempo que pedimos. Marta dice, Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ahora fíjese una cosa, Marta tenía fe para creer que Jesús podía sanar al hermano, pero no tenía fe para creer que Jesús podía resucitar al hermano. Diga conmigo, wow. ¿Cómo está tu fe? Creemos en Jesús, pero la fe no alcanza. Pablo dice en Gálatas 2:22, con Cristo, escuche bien, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabe qué está diciendo esta palabra? Esta palabra dice, ya no vivo yo. Diga conmigo, rendición. Ya no vivo yo. Diga conmigo, rendición. O sea, ya no creo, dice la otra parte. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Quién era el Hijo de Dios? Jesús. Está diciendo, o sea, yo ya no creo solo en Jesús. Ahora yo creo con la fe que Jesús cree. Jesús nos quiere enseñar algo. ¿Cómo está tu fe hoy? Preguntale al que tenés al lado, ¿cómo está tu fe? Porque Marta le dijo a Jesús, mi hermano ya está muerto. ¿No entendés? Hace 4 días, tiene un olor espantoso. Si hubieses estado aquí. Diga conmigo, la fe de Marta le alcanzó para una sanidad. Pero no podía creer que Jesús podía resucitarlo. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Hasta dónde alcanza? Le cuento otra historia, Lucas 8:22. Aconteció un día en que entró en una barca con sus discípulos Jesús y le dijo, pasemos al otro lado, y partieron. Y mientras navegaban, él se durmió. Jesús se fue a dormir y se desencadenó una tempestad de viento en el lago que anegaban y traían peligro. Versículo 24. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, 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 que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas cesaron y se hizo bonanza. Versículo 25. Y Jesús los miró a los discípulos y le dijo, ¿dónde está tu fe? Hoy Dios nos está preguntando a nosotros, iglesia, ¿dónde está tu fe?
Y atemorizados se maravillaban y decían uno al otro: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y le obedecen? En otras palabras, cuando Jesús le estaba diciendo: ¿dónde está vuestra fe?, le estaba diciendo: muchachos, 3 años y medio estoy con ustedes. Han visto los milagros, han visto el mover de Dios, han visto cómo en momentos difíciles hemos visto la gloria de Dios. Y dice que de repente la tormenta se detuvo. Y Jesús, la pregunta, ¿los felicitó o los exhortó? Los exhortó. Le dijo: no se conformen con la fe de Marta. ¡Wow! Jesús, le dijeron ellos, pero acudimos a vos, te buscamos a vos cuando la tormenta se manifestó. No, no, no. Jesús los miró y le dijo: ¿dónde está vuestra fe? En otras palabras, ¿dónde quedó todo lo que les enseñé? ¿En dónde quedó todos los milagros que vieron? ¿Dónde está depositada tu fe? Diga conmigo: necesitamos caminar por fe. ¿Dónde está tu fe, iglesia, en medio de la tormenta? ¿A quién recurrís cuando se desencadena una tormenta? Estábamos, siempre lo decimos, allí en África, en Gabón. Ya habíamos cruzado del Congo a Gabón. Y cuando estábamos llegando a Gabón, en todos los noticieros del mundo se decretaba una pandemia mundial. La gente me empezó a llamar, un doctor amigo me empezó a llamar, me dijo: Pablo, venite rápido vos y tu esposa, porque van a morir allí en África. ¿Dónde está tu fe en medio de la tormenta? ¿Qué haces cuando se desencadena una tormenta? ¿Viste que a veces en tu casa todo está tranquilo y de golpe se corta la luz, pasó un problema, los perros se volvieron locos, el vecino se volvió loco, algo pasa en tu casa y se desencadena una tormenta? ¿A quién recurrís? Y pastor, yo llamo al 911 y que vayan todos presos. ¿A quién recurrís cuando se desencadena una tormenta? ¿A quién buscás primero? Porque ahí está depositada tu fe. ¿Vas a Jesús como el único socorro, como tu única esperanza? O de última, cuando llamás al 911 y nadie te atende, cuando pediste un préstamo y no te lo dieron, y te cansaste de golpear puertas y todas las puertas se cierran. Me acordé, tengo que ir a Jesús. Porque si hay algo que Marta y María hicieron es: busquen a Jesús. Si hay algo que los discípulos hicieron es despertarlo a Jesús y decirle: no podemos seguir en esta situación. Por eso la pregunta, iglesia, es: ¿dónde está tu fe en medio del dolor? Buscando soluciones superficiales. Estoy dolido en esta pandemia, he terminado mal, pastor. ¿Y qué hiciste? Y me puse de novio para ver qué onda. Porque estaba tan deprimido. ¿Dónde está tu fe? Necesito unas vacaciones urgentes, pastor, porque necesito paz. Necesito irme allí, en el medio del monte, en el medio de la nada, allí a la isla. No sé, necesito paz. ¿Dónde está tu fe? Buscando soluciones superfluas, buscando cualquier hombro para llorar. O buscas al Espíritu Santo como nuestro consolador, que dice que viene y te da la fortaleza de los siglos. ¡Wow! ¿Dónde está tu fe cuando no ves la respuesta o la salida a tu problema? Entras en desesperación, mita que frena, que paraliza lo que Dios puede hacer. Marta quería que Jesús hubiese estado ahí para que cuando esté enfermo lo sanara. Y Jesús no solo lo podía sanar, sino que podía resucitar a aquel que estaba muerto. ¿Dónde está tu fe? Esa fe que espera lo que no ve. Muchas veces decimos: sí, pastor, yo sé el significado de la fe. La fe es esperar lo que no vemos.
y que lo vamos a alcanzar. ¿Y por qué te desesperas? ¿Y por qué sacaste un préstamo? ¿Y por qué corriste a pedir prestado? Si estabas esperando lo que no ves, tenés que estar confiando en el Señor, aunque no veas la salida. Yo sé que Dios traerá una respuesta a esta petición, porque mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Seguís confiando, iglesia? ¿Seguís descansando o entras en pánico? En esta pandemia, en esta cuarentena, ¿descansaste en Dios o entraste en pánico? ¡Wow! Jesús, si hubieses estado aquí en la pandemia, no me hubiera agarrado COVID, diría Marta. Si hubieses estado aquí, Jesús, no me hubiese vacunado. ¿Cómo respondes en medio de la situación difícil? Marcos 9:23 le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahora, fíjese, a mí me llama la atención. ¿A usted qué le llama la atención en este versículo? Pónganlo ahí. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Porque la mayoría de la gente dice, lo que más me llama la atención es que al que cree todo le es posible. Muchos dicen eso. Lo que más me impacta de este versículo, pastor, es que al que cree todo le es posible. Ahora, a mí me llama la atención la segunda o la primera parte. Si puedes creer. Jesús nos está enseñando el principio del reino en este versículo, que al que cree todo le es posible, pero también está enseñando cómo opera el principio del libre albedrío. O sea, todos nosotros tenemos la posibilidad de creer o de no creer, pero dice, si puedes creer. O sea, diga conmigo, no se trata de entender, se trata de hacer. Muchos quieren razonar, muchos quieren entender, y no entienden que necesitan accionar esa fe que tienen. ¿Cuántos están entendiendo? O sea, de lo que se trata es no si siente o no siente creer. Dice, el que cree todo le es posible, pero la pregunta es, si puedes creer. ¿Puedes creer? ¿Puedes creer que Dios te va a sacar de esta situación económica? ¿Puedes creer que Dios te va a dar un auto? ¿Puedes creer que Dios te va a dar la casa propia? Porque si puedes creer, entonces no hay límite. Porque cuando vos crees, movés la mano de Dios sin límites. ¡Wow! ¡Woo! Porque la fe o creer que tengo esa fe, pero no tiene fe, es como aquel que quiere saber cuántas cosas puede comprar con dinero, pero no tiene el dinero. ¿Cuántos están entendiendo? Es como un ejemplo. Dios tiene preparado para vos muchas cosas grandes, pero la pregunta que Dios hace es si pueden creer. Porque si puedes creer, vas a mover la mano ilimitada, sobrenatural de Dios sobre tu vida. Pero la pregunta es si puedes creer. Santiago 2:17 al 18 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno diría, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, diga conmigo, lo que tengo fe es lo que hago. Diga conmigo, lo que demuestra si tengo fe o no es cómo me estoy conduciendo. Si crees que Dios lo puede hacer, entonces te vas a conducir en fe. Vas a estar confiando tu dinero, tu economía, tu salud en las manos de Dios. Pero si no estás confiando en Dios, estás creyendo que con alguna diferencia económica o con un trabajo extra vas a encontrar la bendición de Dios. Y el Señor dice, todavía no entendiste, es si puedes creer.
si de verdad tiene fe o no, para saber si usted tiene fe o no, la única forma de saber si yo tengo fe o no es poniéndola a prueba. Y quiero que sepas que Dios va a probar tu fe todos los días de tu vida, porque te quiere bendecir y quiere que tu fe, como un músculo, pueda crecer. ¿Cuánto entienden eso? Mire lo que dice en la NBI, Primera de Pedro 1, de 3 al 5. Alabado sea Dios, Padre nuestro, por su gran misericordia que nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Cristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos, diga conmigo, una herencia indestructible. Usted y yo, a través de Cristo, hemos recibido una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Ahora, mire lo que dice el próximo versículo. Tal herencia está reservada en los cielos para ustedes. ¿Para quién? ¿Para quién? Decirle al que tenés al lado, eres un heredero de la herencia del reino de los cielos. Versículo 5, escuche. A quienes el poder de Dios, diga conmigo, el poder de Dios, diga conmigo, el poder de Dios protege mediante la fe hasta que lleguemos a la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. O sea, está diciendo, Dios es poderoso. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que el poder de Dios se activa en nosotros? Pero dice, es a quienes el poder de Dios los protege mediante la fe. En otras palabras, es decir, que la fe que vos tenés en el poder de Dios te protege, y el poder de Dios te protege y se puede hacer que lo imposible se vuelva posible. ¿Cuántos están entendiendo? O sea, la fe de Dios que vos tenés puede sanarte, y ahí cuando vos creés que Dios puede sanarte, activás el poder de Dios en tu vida y recibís el milagro. O sea, la fe que vos tenés te puede sacar de esa dificultad, de esa situación, y cuando vos crees que Dios lo puede hacer, el poder de Dios se activa en tu vida y cambiás esa dificultad en una bendición. ¿Cuántos lo están entendiendo? La fe es como, alguien dijo, como una familia que hizo una reserva en un hotel muy lindo, muy hermoso, que tiene una mesa con un banquete y un desayuno bárbaro, lindo, precioso, de ese que se come bien. Pero esta familia tomó una reserva y nunca usó ese hotel con tantas bendiciones que tiene para su familia. Sin embargo, no quiere decir que el hotel sea malo, no quiere decir que no haya un banquete, porque mucha gente que va a ese hotel disfruta de todo el banquete y de toda la comodidad que tiene ese hotel. Pero esta familia, hasta que no entre a ese lugar, hasta que no participe, hasta que no active ese viaje, no va a disfrutar de todo lo bueno que tiene ese lugar. Así es la fe para aquellos que lo activan. Hay gente que está disfrutando de la gloriosa, de las bendiciones de Dios y está regocijando en el Señor, y otros miran de lejos y dicen, yo no creo, yo no sé si es verdad. ¿Sabe lo que pasa? Es que no está activando su fe, todavía sigue creyendo como Marta. Si Jesús estuviera aquí, algo pasaría. ¿Cómo está tu fe, iglesia? Porque quiero decirte algo, tu fe tiene que ser probado. Tu fe tiene que ser probada. Cuando entienden que activamos el poder de Dios a través de nuestra fe, usted va a echar mano a todo lo que activa el poder de Dios. ¿Cuántos quieren que sus hijos salgan de los vicios, de las drogas y vengan a Dios? Usted tiene que activar esa fe y va a activar el poder de Dios y va a ver el milagro. ¿Cómo está tu fe? Primera de Pedro 1, 6 al 7 dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, que a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir por diversas pruebas por un tiempo, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, o sea, se refina en el fuego.
Así también la fe de ustedes vale mucho más que el oro, y al ser refinada, acrisolada por las pruebas, demostrará que es de digna aprobación, y cuando Cristo se les revele en sus vidas, lo pondrán en práctica. O sea, ¿qué es acrisolar? Como dice en la NBI. Significa purificar mediante el fuego. Entonces, el versículo 7 dice que la fe tuya, mi fe, es purificada por el fuego de las pruebas para demostrar que es digna de aprobación. Quiere decir que cuando estés pasando por pruebas, cuando estés pasando por situaciones difíciles, Dios está probando tu fe. Porque Dios te quiere usar, Dios te quiere bendecir. Y Él, antes de usarte, va a probarte para ver hasta dónde podés creer que Dios lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 11, 17 al 19, en la traducción Reina Valera dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿qué fue Abraham? Cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, que ofrecía a su unigénito. Y habiéndosele dicho: en Isaac te será la descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantarlo aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En otras palabras, ¿quién era Abraham? Diga conmigo: un hombre de fe. Un hombre de fe, amaba a Dios, pero Dios estaba buscando a alguien que le iba a derramar su descendencia, y encontró a Abraham, pero tenía que probarlo. ¿Sabe una cosa? Dios está buscando usarte y te tiene que probar. Cuando vengan las pruebas, cuando vengan las situaciones difíciles, dale gracias a Dios y decirle, como dijo el Señor Jesús cuando se encontró con Marta y con María: esta muerte de Lázaro simplemente será para que Dios sea glorificado. A nadie le gusta estar en medio de dificultades. ¿A quién le gusta? A ver, a nadie. A todos nos encantan las bendiciones, la paz y el gozo. Pero para poder tener paz y gozo vas a tener que pasar por diferentes pruebas. Y yo necesito decírtelo: problemas, enfermedades. A nadie le gusta pasar por escasez. Todos quisiéramos los sueños, los anhelos, los proyectos y todo lo que soñamos que sea posible. Pero la gran mayoría de las veces Dios usará todas las pruebas, todas las situaciones difíciles para probar nuestra fe. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Me dicen amén? Mire lo que pasó con la mujer cananea, y termino con esto. Mateo 15, del 21 al 28. Sabiendo que Jesús estaba allí, ella, la mujer, se fue de la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea había salido a la región clamando, diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mire todas las pruebas que tuvo que pasar esta mujer. Versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues das voz detrás de nosotros. O sea, en otras palabras, los discípulos decían: sáquenla del camino, está gritando. Versículo 24. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Versículo 27. Y ella dijo: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Versículo 28. Entonces Jesús respondiendo le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiere. Tu hija fue sana desde aquel momento. ¿Qué nos está mostrando? Que para alcanzar el milagro, que para alcanzar los sueños, que para alcanzar todo lo que estamos queriendo, vamos a tener que pelear por ese milagro. Y cuando estés peleando por tu sanidad, peleando por esa empresa que estás soñando, peleando por aquellos sueños que están ahí en tu corazón, tu fe será probada y irá de aumento en aumento. Ahora mire todos los obstáculos que pasó esta mujer para enfrentar el milagro. Número 1, ella le pidió un milagro de sanidad física para su hija y Jesús la ignoró y no le contestó.
Número 2, los discípulos le piden a Jesús que la corran del camino, que la echen. Número 3, después Jesús le dice, no soy enviado yo a los extranjeros, sino a los israelitas. O sea, le estaba diciendo, mujer, no es el tiempo ni es el momento. Sin embargo, ella siguió insistiendo. Ella le insiste y le dice, socórreme, Jesús. Y le contesta, no está bien tomar el pan de los hijos para dárselo a los perrillos. Así era una costumbre que los judíos decían de los cananeos. No está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Ese era un dicho que había en aquel tiempo. Y ella le dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase la voluntad que tú tienes. Jesús no le estaba tratando mal. Muchos dicen, aquí Jesús estaba tratando mal a la mujer. No, Jesús estaba probando la fe de ella para enseñarnos que cuando no te resistís, cuando seguís peleando por tus sueños, cuando seguís orando por tus proyectos, cuando seguís orando por eso que parece imposible, los milagros comienzan a ocurrir. Pero no dejes de pelear, no dejes de insistir. Sigue buscando, sigue orando, sigue intercediendo, sigue creyendo que para Dios nada es imposible. Y tengo solo una palabra que hacerles. Estás insistiendo por tu milagro. En estas semanas, en estos meses, ¿dejaste de orar por eso que tanto le pedías a Dios? Yo notaba algo cuando nosotros con mi esposa le pedíamos un auto al Señor. Se lo pedíamos siempre que hacía frío y que llovía y me embarraba los pies. Pero después el día estaba lindo, ya me olvidaba. Y decía, bueno, en colectivo está lindo. Otra vez llovía, pasaba un auto, estábamos en la parada para venir a la iglesia. Y nos ensuciaba todo. Y ahí mientras yo me limpiaba decía, la pucha, qué cosa, necesito un auto, Señor. Y un día el Señor me dijo a través de una prédica, es que no estás insistiendo. Dice este pastor que predicaba, debes insistir en aquello que le estás pidiendo a Dios. Sigue golpeando, sigue golpeando. La mujer cananea insistió, la quisieron correr, insistió y dijo, Señor, socórrame, yo como quiera, como puedas, necesito un milagro. ¿Estás orando de esa manera? ¿Estás insistiendo? ¿Estás persistiendo por tu sueño o ya te olvidaste? Algunos se acuerdan de pedirle una novia para primavera. Necesito una novia. Después llega el día de los enamorados, otra vez se acuerda. Pero ¿por qué no insiste? Si realmente quiere tener un compañero, una compañera, pídaselo a Dios. Si Dios nos lo dio a todos los que estamos aquí, ¿cómo Dios no te lo va a dar a vos también? Pero debemos insistir. Todas las dificultades que estás pasando están diseñadas por el cielo para probar tu fe. ¿Cuántos dicen amén? No es que el cielo te mande las pruebas. Muchas veces uno mismo se mete en las mismas pruebas. Pero cada dificultad, cada sueño, cada anhelo, cada enfermedad, cada momento de escasez, cada problema que a superar sirve para que tu fe sea probada. Y el anhelo de Jesús es que tu fe salga probada como se refina el oro. ¿Por qué no seguís peleando por tu milagro? Déjame decirte algo. No te desanimes. Si ha tardado en llegar la respuesta de Dios, no te desanimes. No creas que Dios se olvidó de tu pedido o de tu petición. Míralo al que tenés al lado, decirle, no te desanimes. No dejes que el dolor de la espera te quite la fe. Muchas veces esperar y esperar, uno pierde las esperanzas. Pero no dejes de persistir por tu milagro. ¿Cómo está tu fe, iglesia? Si necesitas que Dios hoy pueda ministrarte a tu fe y que puedas seguir creyendo que nada es imposible, o muchas veces por ahí estás acá y estás diciendo, me cuesta creer todo esto. Yo quiero que te pongas de pie y que se lo digas al Señor en una oración. Él está aquí. Si estás desanimado, o has pensado en abandonar tus sueños, o has dejado de hacer el esfuerzo
de salir de esa dificultad, ponete de pie y decirle: Señor, necesito ese milagro. Hoy es un buen día para retomar nuestros sueños. Hoy es un buen día para retomar fuerzas, para seguir creyendo que pronto esa dificultad se va de tu vida, que pronto llega ese milagro. No dejes de insistir. Sigue confiando que para Dios nada es imposible. Sigue confiando y verás la mano de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, iglesia. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios en tu familia. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios en tus finanzas. Alguien Dios le está hablando. Alguien que había dejado de luchar. Alguien que había dejado de insistir. Alguien que ya había perdido toda esperanza. Hoy Dios te dice: si crees verás la gloria de Dios. Si crees verás la gloria de Dios. No es con tus fuerzas, sino déjame a mí. Cree solamente, cree solamente. Marta le dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dijo: esto será un milagro para que Dios sea glorificado. Estaba viendo mucho más allá. Déjame decirte algo: lo que estás viviendo, lo que estás padeciendo, el problema o la situación que estás pasando va a mostrar la gloria de Dios en las próximas semanas. Será el próximo testimonio que otros contarán. Si usted está esperando algo de parte de Dios y ha bajado los brazos o sigue insistiendo, levante sus manos y dígale: Señor, sigo creyendo en ti, sigo creyendo en ti, sigo creyendo en ti, sigo creyendo en ti. Por favor, dígaselo: Señor, sigo creyendo en ti, sigo creyendo que harás el milagro. Empiece a pedirle al Señor. Empiece a pedirle al Señor. Yo no sé por qué lo que le está pidiendo al Señor. Quizás un familiar, quizás el matrimonio, quizás la situación económica. Cree, cree, cree y verás la gloria de Dios en tu familia. Verás la gloria de Dios en tu hijo. Verás la gloria de Dios en tus hijos. Verás la gloria de Dios en tu finanza. Cree solamente, cree solamente. Si crees, verás la gloria de Dios. Dios le está hablando a alguien. Había alguien que estaba desanimado, había bajado los brazos, había dejado de orar, había dejado de confiar en el Señor y hasta había pensado en apartarse de las cosas de Dios. Y Dios te llama hoy con amor y te dice: vuelve, sigue creyendo, sigue insistiendo. Verás la gloria de Dios en tu finanza, verás la gloria de Dios en tu casa. Dios hará justicia. Viene restitución, viene resarcimiento, viene prosperidad. Toda pobreza se va, toda miseria se va, toda escasez se va y verás la gloria de Dios. Sigue creyendo solamente, sigue creyendo solamente. Yo no sé cuál es el motivo por el que viniste, pero empieza a clamar ahora, empieza a clamar ahora. Dice el Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sigue creyendo y moverás la mano de Dios. Iglesia, empiece a orar, empiece a clamar, empiece a interceder. Él está aquí en este lugar. Su gloria en medio de nosotros, su presencia en medio de nosotros. Pedimos un milagro, pedimos un milagro. Pedimos, Señor, que abras la mano que abras las puertas, Señor, que están cerradas de trabajo. Pedimos, Señor, que abras la puerta para que, Señor, puedan ver que tú lo vas a bendecir. Dice el Señor: yo haré cerrojo, haré pedazos cerrojos de hierro. Esa puerta que se cerró se vuelve a abrir. Eso que estaba cerrado, que parece que no iba a salir, comienza a verse una pequeña luz. Es Dios obrando. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ribakata ramanamakaya. Ribanamanamanaya. Shete ribakata ramanamakaya. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Clama, clama, iglesia. Empieza a orar por tu milagro. Empieza a orar por tu economía. Empieza a orar por tu finanza. Cree y verás la gloria de Dios. Cree y verás la gloria de Dios.
comenzamos a levantar un clamor por las familias, por la economía, por la finanza, por los matrimonios. Vamos a levantar un clamor de Dios para que toda pobreza, toda escasez se vaya de cada hogar, de cada familia, y Dios empieza a mover su mano a favor de nosotros. Clama, insiste, insiste. Has pedido oración muchas veces, has clamado muchas veces, le has pedido oración a tus líderes muchas veces. Este es el momento de clamar, este es el momento de orar, este es el momento. Cree solamente, cree solamente. Oramos y pedimos que los cielos se abran. Padre de los cielos, presentamos delante de ti cada petición, cada clamor. Ahí donde estás, empezá a pedir por ese milagro, por ese proyecto, por ese emprendimiento, quizás por tu familia. Comenzá a clamar para que Dios provoque ese milagro sobrenatural. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos unimos en una misma fe, creyendo y confiando en ti, sabiendo que tú estás al control de todas las cosas. Padre Celestial, ahora oramos por cada familia, oramos por el sueño que cada familia tiene, oramos, Padre Celestial, por cada emprendimiento, por cada proyecto, por cada negocio, por cada pedido de oración, Padre, ya sea en lo económico, en lo personal, en lo emocional, aún en la salud. Clamamos, Padre Celestial, para que tú estés moviendo tu mano de poder a favor de cada familia. Padre, escucha la oración de tus hijos, escucha el clamor de tus hijos. Padre, ahora en el nombre poderoso de Jesús, obra un milagro, Señor, en la economía de tus hijos. Tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro Padre Celestial, el que envía todos los recursos económicos para tus hijos. Padre, ahora en el nombre poderoso de Jesús oramos para que haya cancelación de deudas, para que tus hijos estén bendecidos, Padre, para bendecir, que tus hijos estén prosperados abundantemente para también dar. Padre, bendecimos a las familias, bendecimos a todas aquellas personas que están conectadas. Las bendecimos, Padre, y oramos para que tú respondas a su oración de una manera sobrenatural y acelerada. Oramos por los matrimonios, oramos por las familias, para que tú traigas restauración, para que tu paz, la unidad que proviene de ti, Padre, esté en cada hogar, en cada matrimonio, en la relación entre los familiares, interpersonales, entre los hermanos, entre la relación de los padres con los hijos. Padre, trae una total restauración, trae restauración a la familia, trae restauración, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos y declaramos, Padre Celestial, tu mano poderosa obrando a favor de cada familia, de cada integrante de la familia. Declaramos tu victoria en la vida de ellos en el nombre poderoso de Jesús. Clamamos, Padre Celestial, para que aquellas personas que necesitan un milagro en su cuerpo reciban sanidad, sanidad a los huesos, sanidad a las articulaciones, sanidad a cada órgano, sanidad en la sangre, sanidad en la visión, sanidad en la audición. Ahora, Padre de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos que por la llaga de Jesucristo hemos sido curados. Declaramos que en Jesucristo tenemos libertad, tenemos victoria, obtenemos las bendiciones. En tu nombre, Jesucristo, lo declaramos. Declaramos victoria a cada familia, declaramos bendición, prosperidad, sanidad completa, sanidad del alma, sanidad de las emociones, sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Lo declaramos, y como dice tu palabra, al que cree todo le es posible, y aquel que pide creyendo hecho está, dice la palabra del Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Allí donde está, diga: Señor Jesús. Levante su voz: Señor Jesús, hoy reprendo de mi vida la duda, la incredulidad, y declaro
que viene sobre mi casa, sobre mis bienes, sobre mi finanza. Un rompimiento. Diga conmigo, declaro, viene un de repente de Dios, viene un rompimiento a mi vida y veré la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.